Póngase de pie, vamos a orar. Que el Señor abra nuestro entendimiento, nuestro deseo de hablar, de aprender. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén, porque ¿cuántos sabemos que es importante aprender? Amén. El fuego es bueno. Amén. Pero el fuego en un cierto dado tiempo se apaga, se prende, se apaga, se prende. Pero cuando uno conoce la palabra, uno puede identificar lo que el enemigo quiere hacer con uno. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, en esta noche. Señor, vamos directamente a tu palabra, Padre, clara, Señor, bendita, Padre. Bendecimos, Señor, tu templo, Padre. Bendecimos, Señor, tus líderes, Padre. Bendecimos tu pueblo. Gracias, Señor, por este gozo inmenso que todos podemos sentir hoy, Señor. Que este gozo, Señor, no se apague más, Señor. Siga encendiéndose en más, Padre. Podamos sentir más y más, Señor, el gozo de nuestra salvación, Padre. Que de la misma manera que estamos hoy, Padre, cada uno nos podamos levantar, nos podamos, Señor, a poner a la brecha, Señor, de tu palabra y poder, Señor, regocijarnos, Señor, y cosechar las bendiciones que hay en ti, Señor. Todo esto te lo pedimos que bendigas esta palabra, este estudio, Padre. Y si algo no está claro, Señor, que tú nos lo reveles y nos aclares, Señor, conforme a tu voluntad, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Dijera el pastor, yo no sé qué pasó, pero tengo mucho más luz que lo que tenía por mucho tiempo. Amén. Y se ve muy bien. Amén. Pues vamos directamente a la palabra. ¿Qué les parece? Amén. Aprendimos muchas cosas. Hemos estado aprendiendo ¿de qué? ¿Alguien me puede decir? De la oración. Ahora, ¿cuántos están orando? Sea sincero, ¿cuántos están orando? Amén. Amén. Y yo sé que la oración es una práctica en proceso. Amén. Hay muchos de nosotros que se nos hace difícil la oración, pero sabemos que todo lo que trabajamos para el Señor no es en vano, sino todo es en práctica y todo podemos saber que todo es un proceso progresivo. Diga conmigo, proceso progresivo. Amén. Usted sabe que es progresivo, algo que constantemente va avanzando. Amén. Cuando nosotros practicamos la oración, a lo mejor usted dice, pero yo no oro de la manera que otro ora. Usted no se preocupe por los demás. Usted tenga comunicación con Dios y Dios le va a revelar la voluntad de él a usted. Amén. Vamos a ir rapidito. Yo sé que muchos trabajan mañana, pero vamos a ir a la palabra que es clara. Amén. La clase de hoy se llama ¿haciendo qué? Guerra espiritual al orar. Amén. Esa guerra espiritual es la que usted y yo tenemos que practicar todos los días. ¿Cuántos dicen amén? Y yo quiero que usted me siga allí en eso que tiene usted. Vamos siempre con la palabra que es el qué. Ahí en su papel que dice la palabra es qué. Léalo. El principio bíblico. Siempre tenemos que tener eso en la mente. Nuestra palabra, que es la palabra del Señor, es siempre el principio bíblico, que es un principio, lo primero. Amén. La palabra es el principio bíblico, que viene siendo lo primero, es lo primero que viene siendo la palabra. Amén. Porque sin palabra no podemos avanzar. ¿Qué es el objetivo de esta clase? Que el discípulo, usted y yo, podamos ¿qué? Ser entrenados para hacer guerra espiritual. Amén. Porque no es lo mismo orar algo diariamente a encontrarse en una situación y usted hacer ¿qué? Guerra espiritual. Una guerra espiritual es poderoso. Cuando usted puede identificar lo que vamos a aprender, usted puede decir, ahora sé en qué lugar y en qué territorio yo puedo pelear. Amén. Vamos a qué. Aquí ¿qué es la guerra espiritual? Amén. Una guerra espiritual es una batalla constante del bien contra ¿qué? Contra el mal. Dios contra Satanás, debido a que toma lugar en el ámbito ¿qué? Espiritual. Diga conmigo, ámbito espiritual. No crea que es con el hermano que tiene al lado. Amén. No es que es contra su esposo el que tiene al lado. Amén. Porque muchas veces queremos hacer guerras físicas, no espiritual. Amén. Y eso
no es guerra espiritual. La guerra espiritual es el ámbito, en un ámbito espiritual y no en el físico. Puede ser fácil de ignorar, pero el resultado de cada pelea puede tener consecuencias que. Amén. Yo quiero leer eso porque eso a mí me impactó. Dice, pero el resultado, permítame, vamos unas cuantas palabras antes. Dice, puede ser fácil de qué. ¿Por qué puede ser fácil de ignorar? Porque usted no lo ve. Es por eso que usted puede haber guerra espiritual en los cielos. Y ahorita vamos a aprender. Y usted dice, pues me da igual porque no lo veo. Amén. Eso hace que la guerra espiritual la tomemos como algo ligero, como algo como que ignorar. Amén. Pero dice, pero el resultado de cada pelea puede tener consecuencias eternas. Amén. Al pelear usted puede ser herido. Amén. Tanto puede haber una pelea en la calle, puede haber pelea. Como yo antes, le voy a ser sincero, antes me peleaba en el fútbol, que mi esposa me veía, me decía, ¿sabes qué? Hasta aquí se acabó nuestra relación porque yo no quiero a alguien que pelee. Pelea física te deja marcas. Pero también así como peleas físicas, Pedro, también hay guerras espirituales que te van a marcar. Amén. Y que si tú dejas que te marquen, te pueden marcar para el bien o te pueden marcar para qué? Para el mal. Podemos tener que identificar eso. Amén. Ahora, usted y yo, al saber que es una guerra espiritual que ya leyó, ahora podemos leer en el lugar de la guerra espiritual. Amén. Vamos a leer lo que dice ahí. Dice, la guerra espiritual se libra en regiones ¿qué? Celestes o cielo. Pero ¿qué cielo es este? Porque sabemos que Dios se encuentra y gobierna en el cielo. Con respecto a esto, la Biblia nos aclara muy bien sobre la existencia de 3 cielos y uno gobierna sobre todos, el cielo donde vive Dios. ¿Usted sabía que hay 3 cielos? ¿Cuántos sabían? Estamos hablando de la guerra espiritual. Amén. 3 cielos en la guerra espiritual. El primer cielo dice, este cielo es lo que se conoce como la atmósfera, es el espacio que rodea a la tierra donde viven las aves, que viene siendo aquí arribita. Amén. Vamos a ir a Lucas y con eso lo voy a comprobar. Vamos a Lucas 9:58. Me gusta esto, hermano, porque yo aprendí muchas cosas nuevas. Así como usted aprende hoy, yo también aprendo. Amén. Lucas 9:58. Cuando lo tengan, digan amén. ¿Dónde queda Lucas? Amén. Sabios los siervos. Amén. Gracias, pastor. Usted no tenía que contestar. Eran las ovejas. Las orejas. Amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuándo lo encontraron? Vamos rápido porque esto está caliente. Dice, y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo de Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Ahora, aquí me dice a mí, lo que nos vamos a enfocar es, y las aves de los cielos, y las aves de los cielos nidos tienen, ¿verdad? Ahora, sabemos todo que es una ave. ¿Qué es un ave? Un animal. Pájaro. Amén. Ave, una ave, algo que vuela. ¿Y dónde vuelan las aves? En los aires. Ahora, ¿el ave puede volar en el espacio, en la atmósfera? No. ¿Por qué? Porque si tú estás muy metido en estas cosas, nos podemos ir directamente a todo lo que pasa. No hay gravedad. Entonces todo lo que sube ya no baja. Amén. Entonces tenemos que entender que estas aves solo pueden estar ¿en dónde? En esta atmósfera. Amén. En este cielo, primer cielo. Amén. Sabemos que hay un primer cielo que viene siendo este de las aves. Amén. Dice el segundo cielo, el cielo que conoce como el espacio exterior.
espacio posterior a la atmósfera terrestre. Tenemos el cielo de las aves y luego tenemos la atmósfera. Amén. Dice, donde se encuentran las estrellas, los planetas y el sol, etcétera, etcétera. Este cielo no puede ser el mismo de la atmósfera por cuanto en ella no existen estrellas. Amén. La Biblia se refiere a este cielo en específico en pasajes como Génesis 15:5. Vamos a Génesis 15:5. Y cuando lo tenga, diga amén. Génesis es el primer libro. Amén. Dice, y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Entonces aquí Dios nos identifica que hay otro cielo. Un cielo donde vemos las estrellas, donde vemos el sol, donde vemos la luna, donde vemos los diferentes planetas. Entonces podemos ver que ya conocemos dos cielos. El primer cielo que viene siendo donde están las aves, la atmósfera donde estamos, arribita de nosotros. Después de eso viene otra atmósfera que viene siendo la atmósfera de las estrellas, donde usted y yo no podemos habitar porque si no ya no bajamos para abajo. Amén. Después dice, el tercer cielo es el lugar del trono de Dios. Amén. 3 cielos. El primer cielo de las aves, el segundo cielo lo puede llamar el cielo de las estrellas, pero el tercer cielo es el cielo de ¿quién? El trono de Dios. El Salmo 103 en su verso 19. Vamos a 103, verso 19. Yo quiero que usted aprenda, que no piense que yo le estoy diciendo que hay 6 cielos y le puedo contar como 15 cielos. Yo quiero que usted aprenda con la Biblia. Amén. Cuando lo tenga, diga amén. Y dice, y Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre ¿qué? Sabemos que hay tres cielos y hay un cielo que ¿qué? Que domina. ¿Y cuál es ese cielo? El cielo del trono de Dios. ¿Entendemos? Amén. Dice, entonces, abajito de eso, dice, entonces el primer cielo, el lugar donde se libra la guerra espiritual, lo escrito en Efesios 2:2. Yo le voy a leer Efesios 2:2. Dice, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Dice, Pablo se refiere a Satanás cuando escribe el espíritu en los aires. Y el aire o atmósfera es donde gobierna o operan los espíritus del mal. El maligno gobierna desde ese primer cielo las regiones que le fueron asignadas. Por eso es que la Biblia no nombra como el Dios, lo nombra como el Dios de este mundo con D minúscula. Amén. Estos principados pueden vencer al menos que los creyentes cristianos los enfrentemos con oración y guerra espiritual. Ahora, le leí tanto, pero quiero que entienda una cosa. Cuando vamos a la palabra nos enseña que hay diferentes rangos de potestades. Hay gobernadores, hay potestades. Amén. Entonces tenemos que entender que estos rangos también los ha puesto el enemigo en cierta parte del cielo. Ahora, la palabra a mí me dice que cuando hay una guerra espiritual, la guerra espiritual se hace en el primer y en el segunda atmósfera. Amén. ¿Por qué? Porque la tercera atmósfera gobierna sobre ¿qué? Sobre todo. Entonces allí no puede haber la guerra espiritual. Allí solo gobierna un gobierno que viene siendo el gobierno de Dios. Entonces, mientras usted y yo no estamos viendo esta guerra espiritual, yo le puedo garantizar que al momento que usted decidió venir hoy a la iglesia, hubo guerra en los cielos. Para que usted y yo no ¿qué? No viniéramos. Y muchos de nosotros no nos damos cuenta y muchas veces nos decimos, pero ¿por qué me está saliendo todo mal para ir a la iglesia? Pero ¿por qué quiero ir a la iglesia con tanto gozo y a la mitad del camino ya me encuentro con totalmente otra emoción en mi corazón, en mi mente? ¿Por qué? Porque las potestades, los gobernantes, los gobiernos de Satanás
quieren que usted y yo no vengamos a la iglesia. Que usted y yo haga guerra espiritual mientras usted está muy cómodo allí en su casita, viendo el fútbol, viendo la novela, viendo TikTok, viendo el Facebook. Amén. Amén. Mientras usted y yo estamos allí, hay guerra espiritual para que la pereza nos llegue. Para que no agarremos la palabra y la abramos. Para que no nos arrodillemos a orar. Amén. Para que no hagamos el ayuno que nos pide el pastor, que nace de eso de nuestro corazón. Amén. Para que usted llegue y usted, mientras nuestro amado Pedro esté desgastándose los pulmones y la garganta, usted no quiere adorar. Eso es una guerra espiritual que yo y usted tenemos que identificar. Amén. ¿Por qué? Porque usted viene aquí y cuando se va de regreso se va igual. Hubo una guerra. ¿Y quién ganó la guerra? Satanás. ¿Por qué? Porque usted permitió que esa guerra fuera ganada por él. Amén. No es porque Dios no quiera ganar, porque Dios ya obtuvo la victoria de la cruz del Calvario. Amén. Entonces venimos y no queremos adorar. Y no nos llevamos la bendición que Dios, porque yo creo que Dios nos ha puesto bendiciones en cada servicio para cada uno de nosotros. Ha puesto dones espirituales para mí, ha puesto victoria sobre mí, ha puesto dádivas sobre mí. Pero yo tengo que identificar que va a haber uno que va a querer obstruir todo lo que Dios ha puesto para nosotros. Entonces, cuando identificamos en ese momento que tú estás ahí adorando y que dices, no tengo ganas de adorar, mucho menos tengo ganas que diga el hermano Pedro, levanta las manos, y yo, no quiero levantar las manos. Cuando usted identifique en ese momento que hay una guerra espiritual arriba y usted empiece a guerrear espiritualmente, ¿qué es guerrear? Ahorita nos vamos a meter ahí adentro. Cuando usted empieza a guerrear espiritualmente, créame que la victoria se le va a dar, pero hay requisitos. Amén. No nomás reprendemos a Satanás y ya la victoria es nuestra. Tenemos que tener también requisitos que la palabra nos dice que tenemos que tener antes de obtener la victoria en la guerra espiritual. Porque cuántas veces ha visto a alguien guerrear, pero la victoria no llega. Y vamos a aprender cómo necesitamos algunos requisitos para que en la guerra espiritual usted y yo podamos tener la victoria. Amén. Vamos rápido. Dice, ¿qué quiere Dios que oremos? ¿Y cómo debemos hacer la guerra espiritual? Vamos a irnos rapidito. Yo sé que es muy tarde ya, pero vamos a ir rapidito. Amén. Dice el número A. Lo primero que tenemos que hacer es prepararnos teniendo una correcta relación con Dios. Amén. ¿Por qué? Porque si no tiene una relación con Dios bien, Dios no puede ser su ayudador. Dios no puede actuar en favor de usted si usted no tiene una relación bien con Él. Amén. Nosotros tenemos que estar bien delante de Dios. Y muchas de las veces nuestra victoria no ha llegado en guerras espirituales o cuando hacemos guerra espiritual. Algunas veces, ¿cuántas veces usted ha guerreado? Y en vez de irle mejor, le va peor. Hay que ser honestos. Amén. Pero hemos pensado si nuestra relación con Dios está bien. Amén. Dice, vístanse de la armadura del creyente. Vamos a Efesios, ya hemos leído ¿qué es la armadura de Dios? Vamos a Efesios 6, del 10 al 20. Cuando lo tenga, diga un amén. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las hechanzas del diablo. Ahora, aquí Dios no me dice que no voy a tener pruebas contra el diablo, que el diablo no me va a enfrentar. Aquí me está diciendo que si yo tengo la armadura de Dios, al momento que esta batalla, que esta pelea acabe, yo voy a estar firme. Amén. Y dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Diga conmigo, la lucha no es con mi hermano. La lucha no son con mi esposa.
La lucha no son con mis hijos. La lucha no es con los de la alabanza. La lucha no es con mi pastor. La lucha no es contra carne ni sangre. Amén. Dice, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Qué aprendimos primero? Que hay cielos, que hay regiones, que hay 3 cielos. Y aquí mismo lo confirma, que no es contra carne ni sangre, sino son contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Tenemos que identificar y saber que nuestra lucha no es contra nuestros seres queridos, sino es contra las potestades gobernantes y huestes de maldad en los cielos, en las regiones celestes. Amén. Dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Ahora, ¿qué es la armadura de Dios? ¿Alguien me puede decir qué es la armadura de Dios? Su palabra, ayuno y oración, devoción a Dios, estar obedientes a la palabra de Dios, al Señor, darle alabanza al Señor. Todo lo que glorifique a Dios, esa es la armadura de Dios. Amén. Dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Orando en qué? ¿Orando en qué? Con toda oración y qué. Pero no nomás súplica. ¿Súplica en qué? En el Espíritu. En el Espíritu. Amén. Y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hablo de él como debo hablar. Ahora, una de las cosas que yo pude identificar en esto es que muchas veces queremos ser guerra espiritual, pero sin abrir la boca. Amén. Queremos la victoria, pero no queremos abrir la boca. Amén. Les dice el pastor, hermanos, ¿a qué huele un guerrero? La victoria. Hasta parece que les está sacando las palabras. Cuando uno identifica, amén, cuando uno puede identificar estas cosas, es decir, cuando yo sé que tengo la armadura de Dios, cuando el pastor me dice, o algún ministro, o algún profeta te dice, pasa al frente, yo voy a pasar enfrente porque yo sé que voy a recibir algo del Señor. Por ahí dicen afuera, cuando alguien, un hombre de Dios, un profeta, un evangelista, un pastor, o quien sea hombre de Dios, amén, probar los espíritus. Pero cuando tú sepas que es un hombre de Dios, te dice, pasa al frente, pasa al frente. Cuando te diga, levanta las manos, levanta las manos. ¿Por qué te voy a decir esto? Porque esa persona que está conectada bien con Dios puede ver a veces cosas que ustedes o alguien más o yo mismo no puede ver. Amén. Porque las bendiciones no van a llegar a aquellos que están quietos. La palabra dice que dice la palabra que solo los valientes ¿qué? Entonces, ¿por qué no somos violentos? Ahora, violentos sobre las cosas espirituales, no violentos con el que está al lado de ti. Amén. Porque muchas veces eso queremos ser violentos. Violentos no solo es agarrar la chancla y tirarla. No solo es agarrar la olla y tirársela al marido, la chancla, el fajo. Pero hay muchas veces, amén, hay muchas veces que nuestra lucha a veces es verbal. Amén. A veces lo verbal causa más daño que lo físico. Amén. Entonces nosotros tenemos que abrir nuestra boca al momento que se les está diciendo que abran la boca. Ahora,
No solo tiene que abrir la boca cuando uno le dice, usted tiene que abrir la boca siempre. Siempre su boca continuamente tiene que estar adorando al Señor y declarando bendición y declarando la victoria sobre su vida, sobre sus hijos, sobre su cónyuge, sobre su familia. Amén. ¿Por qué? Porque el enemigo siempre va a estar listo para arrancar lo que más quiere usted. El enemigo no le va a llegar a quitar lo que menos le duele a usted. El enemigo le va a quitar lo que más le duele a usted. ¿Qué son qué? Nuestros hijos, nuestra familia, nuestros cónyuges. Esos son lo que más nos duele. Amén. Y tenemos que tener cuidado. Amén. Entonces, dice, suplicar. Ahora tenemos que orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Usted y yo siempre tenemos que andar en el Espíritu. Amén. No podemos darnos el lujo de decir, porque yo he escuchado gente que dice así, no, pues ahora me tomé un break de las cosas de Dios. Cuidado. Cuidado con lo que usted testifica. Amén. Porque ese break puede ser, en otras palabras, ese descanso puede ser letal para usted y para mí. Amén. Porque lo que tú confiesas con tu boca se puede hacer realidad. Usted y yo siempre debemos estar en el Espíritu, listos para guerrear donde quiera que estemos. ¿Usted ha visto a los musulmanes? A ellos no les importa dónde los encuentre esa hora del tiempo, ni en qué lugar, ni en qué tiempo. Si ellos es tiempo de postrarse, ellos se van a postrar. Amén. Si no me cree, búsquelo, como dijera mi hermano Carlos, en YouTube, en Google. A ellos no les importa que estén en el mall comprando algo y estén a punto de pagar. Si a ellos les llega la hora, ellos se van a postrar delante de su Dios y ellos van a orar. Pero el cristiano no tiene eso, pero ni aún en la casa nos postramos. Amén. Necesitamos identificar eso. Amén. Dice, dice, comiencen adorando al Señor. Vamos a Salmos. Bueno, usted lo puede leer. Salmo 145 dice, exalten el nombre de Dios, bendigan su presencia. Necesitamos entrar en una presencia sobrenatural con Dios. ¿Por qué? Porque recuerde, lo nuestro no es nuestra lucha contra carne ni sangre, sino toda hueste de maldad en las regiones celestes. Usted y yo nos va a revelar la voluntad de Dios. Muchas veces esas batallas no son ni de usted ni mías, son del Señor. Pero usted tiene que estar listo para cuando Dios le indique, esta es mi batalla, no tuya. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Tercera, identifiquen y confiesen y renuncien a cualquier pecado, mentira o creencia contraria a la palabra de Dios. Estos pueden ser pecados personales o pecados generacionales cometidos por un familiar o por la cultura donde viven, que el Espíritu les revele todo detalle para orar con eficacia. Mira, hermano, y voy a ser honesto. Muchos de nosotros, muchas veces sabemos que estamos en pecado. Muchas veces no tiene que ser en adulterio, no tiene que ser en fornicación, no tiene que ser en cosas mayores, en borrachera. Muchas veces nosotros estamos en pecado. Y así mismo nos queremos meter a una guerra espiritual. Ahora, yo platicaba con el pastor Izaguirre y él me decía que un día él tenía a un amigo. Y dice que cuando él fue a orar por esa persona estaba mal. Y quiso guerrear contra otra persona. Amén. Para reprender el espíritu que traía. Pues ¿qué pasó? Que esta persona el espíritu fue transmitido a esta otra persona. Nosotros tenemos que tener cuidado que si nosotros vamos a entrar en una guerra espiritual, nosotros tenemos que estar bien con Dios. ¿Por qué? Porque nuestros pecados nos pueden encansar y nos pueden llevar a otro lugar que nosotros no deseamos. Amén. Probablemente se la transfiera a usted y usted se lo puede transferir ¿a quién? A sus hijos. Amén. Nosotros tenemos que estar bien, nosotros tenemos que renunciar antes de meternos en una guerra espiritual.
Sé que el Señor lo conoce, porque el Señor conoce lo más íntimo mío y usted. Pero usted también tiene que declarar que todo pecado. A veces no sabemos qué nuestra familia generacional hizo. Amén. Muchas veces estamos atados. Y usted dice, pero ¿por qué me encuentro en esta atadura? Porque usted no ha podido, y yo no he podido identificar que hubo algo atrás, allá atrás, donde no hemos podido ser libres. Nosotros tenemos que renunciar a todo pecado generacional. Amén. Todo pecado, toda mentira. Nosotros no podemos estar mintiendo y estar dentro de una guerra espiritual. La victoria no le va a llegar. Amén. Dice aquí también, mentira o creencia contraria a la palabra de Dios. Si usted no va con fe, créame que la victoria no va a ser de usted. Nosotros tenemos que entrar a un momento donde nosotros podemos ser limpios. Dice la palabra que habrían hombres, 24 ancianos. Amén. 24 ancianos delante del trono de Dios con vestiduras ¿qué? Blancas. Pero ¿por qué lo identifica así Juan? En Apocalipsis, ¿por qué lo dice así Juan? Vestiduras blancas, ¿por qué lo decía así Juan? Porque Juan quería transmitir algo hacia nosotros. Lo blanco significa pureza. Amén. Entonces cuando Juan le dice, los ancianos arrojaron las coronas, ¿usted cree que si estos hombres, 24 ancianos, hubieran tenido sus vestiduras probablemente negras, Dios las hubiera visto igualmente, esas coronas? Por más que me diga, Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Entonces, Juan identificó a estas personas con vestiduras blancas. Dice que rasgadas sus vestiduras delante de él, poniendo coronas delante del trono de Dios. ¿Por qué? Porque Juan sabía que a entrar a la presencia de Dios, nosotros tenemos que ser limpios delante de la presencia de Dios. ¿Cómo podemos hacer limpios? Confesando con nuestra boca nuestra pureza delante de Dios, porque Dios perdona. Pero ahora Dios va a perdonar solo si tú obviamente confiesas tu pecado y te apartas del pecado. Porque muchos confesamos el pecado, pero no nos queremos apartar del pecado. Queremos seguir atados al pecado. Y la victoria no llega. Y nuestra victoria sigue, nuestra derrota sigue allí. Y la batalla sigue allí. ¿Y por qué no soy sano de esta enfermedad? Pero ¿por qué no soy libre de esta opresión, de esta depresión, de esta ansiedad? ¿Por qué? Porque no hemos querido soltar el pecado en el que vivimos. Tenemos que nosotros identificar qué es lo que está haciendo la barrera entre yo y Dios. Nuestras barreras son últimamente los límites a los que nosotros podemos llegar. ¿Por qué? Porque después de allí ya no podemos. Eso nos limita a llegar a la presencia de Dios. Eso nos limita a oír la voz de Dios. Eso nos limita a conocer la voluntad de Dios, de su palabra. Porque ¿cuántos realmente, quiero que sean honestos, cuántos realmente han leído la palabra y no entienden ni nada? No entendemos nada. ¿Por qué? Porque no puede haber revelación en un cuerpo corruptible. No puede haber revelación en un cuerpo que no está entregado a la voluntad de Dios. Amén. Vamos ahora al otro. Dice, examine las relaciones más cercanas con su esposo o esposa, con los hijos, con las autoridades a los que tienen que estar sujetos. Vamos a Romanos 13. Vamos rapidito, ya vamos a acabar. No quiero predicar mucho porque ya la presencia del Señor ya descendió, amén. Pero tenemos que aprender un poco, amén. Vamos Romanos 13. Del 1 al 3 dice, sometaos toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido ¿qué? Establecidas. De modo de que quien se pone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Como le decía, usted y yo tenemos que saber que si vamos a arrebatar una victoria, una bendición en una guerra espiritual, usted primero tiene que estar bien
con los más cercanos a usted. Amén. ¿Quiere bendición? Tiene que estar bien con su esposo. Amén. ¿Quiere bendición? Tiene que estar bien con sus hijos. ¿Quiere bendición? Tiene que estar bien con su iglesia. Tiene que estar bien con sus hermanos. Aún dice la palabra, estar de acuerdo con tus ¿qué? Con tus enemigos. Tú tienes que estar en paz. Tú no puedes entrar en una guerra espiritual si tú tienes algo en contra de alguien. Tú no puedes entrar en una guerra espiritual si yo estoy enojado con mi esposa. Si yo estoy enojado con el hermano Pedro. Perdón, no te quise apuntar, hermano, pero si yo estoy mal con alguien, yo tengo que identificar. Y como dice la palabra, antes de traer tu ofrenda, identifica que estés bien con tu hermano. Porque de nada va a servir tu ofrenda si no estás bien con el que está al lado. Nosotros tenemos que identificar que nuestras autoridades, nuestros padres, también van para los hijos. Que nuestros padres también son nuestras autoridades puestas por ¿quién? Por Dios. Amén. Dios nos dio la habilidad de nacer en el hogar que nacimos. Usted y yo nos escogió Dios. Por eso dice, someted a las autoridades establecidas por ¿quién? Por Dios. Amén. Dice, si necesita perdonar a alguien o ser perdonado por alguien, hágalo. Estas cosas tienen que ser solucionadas inmediatamente. Inmediato. Amén. Vamos a Mateo 5:23. Y dice la palabra: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Pero muchas veces nos entra por aquí y nos sale por acá. Tenemos que estar bien y en paz con los demás. Nosotros tenemos una tarea: parecernos y tener el carácter de Cristo. Cristo dijo, ¿perdonar qué? 70 meses 7. No, hermano, pero es que ya me lo hizo 3 veces. Pues te quedan y con los dedos alcanzo. Pero eso nos, ¿sabe qué, hermanos? Voy a ser honesto. Yo sé que a lo mejor algunos se ofenden, a lo mejor no. ¿Sabe por qué no podemos perdonar? Porque el orgullo no nos deja. Tenemos orgullo. Y ese orgullo, tarde que temprano, Dios lo va a quebrantar. O lo quebranta por las buenas, o lo quebranta por las malas. Entonces, si usted se le hace difícil perdonar 70 veces 7, prepárese. Prepárese para entrar ese fuego, a esa jaula de los leones como Daniel. Amén. Yo siento que Daniel tuvo miedo al entrar a la jaula de los leones. Ahí se le quitó orgullo, se le quitó tristeza, todo lo que tenía. ¿Por qué? Verse a tres leones. Amén. Yo me veo con 3 hijas y ahí donde le doy. Amén. Pero imagínense Daniel teniendo 3 leones enfrente de él. Tuvo que haber rasgado todo lo que él tenía. ¿Sabes qué, Señor? Me rindo a ti. Tú eres mi Dios y en ti confío. Amén. Dice dice, busquen que Dios le revele su voluntad específica. Al Padre nuestro digan, hágase tu voluntad. Jesús siempre hizo lo que el Padre quiso. Mateo 6:10. Ahí tienen la página. Mateo 6:10. Dice, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también como en la tierra. ¿Sabe por qué la guerra espiritual se nos hace tan difícil? Dígame por qué. Porque quiere usted su voluntad y no la de Dios. Amén. Perdóneme que se lo diga. Queremos la voluntad de Dios. Perdón, la voluntad de nuestra y no la de Dios. A veces que Dios se va a decir no. Y tú dices sí. ¿Y qué le dice un papá al hijo? Cuando tú le dices al hijo no, ¿qué te dice el hijo? Sí. Ándale. Ya cuando están más grandecitos, porque yo lo oigo por mi mamá. Los golpes de la vida te van a hacer reflexionar. Y Dios nos dio libre albedrío.
Y yo pienso que Dios nos trata como hijos, porque somos hijos del Padre. Y nos dice, yo te dije que no, ¿quieres sí? Ándale pues. Y entramos en una guerra espiritual. Y en la guerra espiritual Dios te dice no. Y yo sí. Y a veces te dice Dios sí y tú dices no. Tenemos que identificar, tenemos que dejar que el Espíritu nos revele la voluntad de Dios. Amén. Porque si no te revela la voluntad de Dios y tú tomas decisiones sin la voluntad de Dios, ¿qué crees que va a pasar? La voluntad de Dios no se va a hacer en tu vida ni en mi vida. Va a ser tu decisión. Y muchas de las veces en los lugares que nos encontramos es porque nosotros no he pedido la voluntad de Dios. Hemos tomado decisiones antes de que Dios nos revele la voluntad. Pero ¿por qué Dios no me revela la voluntad? Como dice ahí la palabra, no tiene relación con Dios. ¿Pero por qué no tengo relación con Dios? Porque no busca la palabra, porque no ayuna, porque no ora, porque esto y esto y esto otro. Pero quiere oír la voz de Dios. Amén. Amén, dice el F, dice, oren protegiendo a las personas que están involucradas. Ahorita me llenó el alma esta tarde. Escuchaba una prédica en un concierto de Miel San Marcos. Y decía, y se lo enseñé a mi esposa, decía Joshua, el líder de Miel San Marcos, que cuando él estaba joven, él se perdió por mucho tiempo. Le llegó a robar dinero a sus papás, el que canta en San Marcos, le robó muchas cosas a sus papás, se volvió un rebelde, se iba de party, lo que sea. Pero dice que siempre las marcas de sus papás lo hacían recordar al momento que pecaba y no podía pecar a gusto él. Amén. Entonces empezó a dar su testimonio, está muy bonito, empezó a dar su testimonio, pero lo que más me impacta, y yo sé que usted lo ha escuchado, pero lo que más me impacta en la manera que él lo dice, él empieza a decir que las marcas que nosotros les damos a nuestros hijos, un día, ahora marcas de bendición, un día van a ser cosechadas por ellos. Entonces la palabra aquí me decía, oren protegiendo a las personas involucradas. Siempre yo le digo a los padres, porque mi esposa también lo hace, no somos perfectos, pero nosotros tratamos siempre de declarar sobre ellas. Sea en la mañana yo al llevarlas a la escuela, sea mi esposa en la noche poniendo manos sobre ellas. Y yo sé que usted también. Pero lo que yo digo es no nomás sus hijos, sino también sus esposos, sus esposas, sus hermanos que no conocen de Dios. Decía él, porque hay una promesa en la palabra del Señor. Dice, yo y toda ¿qué? Mi casa serviremos a Dios. A lo mejor usted, dice él, a lo mejor usted está en el ¿qué? En el yo solamente. Pero dice, pero va a llegar un día donde usted va a decir, yo y toda mi casa serviremos a Jehová. Amén. Entonces, siempre protegiendo a las personas que están involucradas. G dice, oren por gente, por líderes, por ciudades para que sean liberados. Amén. Y H, y ahí usted puede leerlo para ya no tomarme tanto tiempo. Dice, cuando terminen estas clases de oraciones, que hoy se acaba esta clase de oración, dice, siempre pronuncien bendiciones sobre las personas, ciudades o líderes involucradas. Amén. ¿Se acuerda de la oración de mano? ¿Quién se acuerda de esa clase? Amén. ¿Qué es esta clase? ¿Qué es esta oración? Los más pequeños. Amén. Son los que más débiles están. ¿Qué viene siendo este? Cuando usted esté orando, acuérdese de la manita, porque eso le va a ayudar a extenderse en la oración, en buscar la presencia de Dios. Esta viene siendo los más pequeños. Amén. ¿Qué viene siendo el del dedo del anillo? Perdón, acá. Este viene siendo la iglesia. ¿Por qué? Porque es la novia del Señor. Amén. Luego tenemos ¿qué? Los líderes, sus presidentes, sus gobernadores. Amén. Estos son los más cercanos a usted. Y cuando ore lo último, esta es la voluntad de Dios, lo que Dios quiere que usted ore. Esos 5, usted es una oración poderosa. ¿Por qué? Porque no solo ha orado
por cualquier cosita, ha orado por 5 cosas poderosas que va a estar en su vida. Amén. Y dice que después de que hagas esa oración de mano, usted se va a encontrar que usted ya no tiene que orar por lo suyo, porque automáticamente buscó el reino de Dios y su justicia. Todo lo demás va a ser añadido a usted. Amén. Vamos al último. Estén seguros. Esta es la más poderosa. Estén seguros que la respuesta viene en camino. Vamos a Juan 3:22 y con esto vamos a terminar. Primera de Juan 3:22. Dice: al guerrear de esta manera, el Espíritu les mostrará la victoria, trayendo paz al corazón. Cumplir sus mandatos y agradarles son 2 herramientas imposibles de vencer por el maligno. Cumplir sus mandatos y agradarle a Dios. Amén. Dice el 22: y cualquier cosa que pidiéramos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. 2 armas poderosas que usted y yo no hemos a lo mejor sabido, o a lo mejor sí, pero que nos va a garantizar la victoria por parte de Dios. Dice otra vez: y cualquiera cosa que pidieres lo recibiremos de Él. ¿Por qué? Porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Si usted hace lo agradable delante de Dios y guarda sus mandamientos, ¿cuántos de aquí se saben los mandamientos? Eso es todo, hermanos. Eso esperaba. Todos. Amén. Guardamos sus mandamientos y le agradamos a Él. Créame que todo lo que usted pidiere, todo, lo va a recibir por fe. Amén. Dice, y con eso termino, dice unas frases famosas que dice, fíjese, hasta Dios usa a la gente impía para hablarle a su pueblo. Decía Donald Trump, dice: a veces por perder una batalla encuentras una nueva forma de ganar la guerra. Amén. Porque lo que no hiciste en tu batalla, una batalla es algo a corto plazo, una guerra es algo a largo plazo. Lo que no hiciste en tu batalla, a lo mejor dijiste: me entré en una batalla, pero me faltó orar y me faltó ayunar. Ahora cuando entres a la guerra, vas a saber ayunar y vas a saber orar. Entonces tu guerra va a ser conquistada. Amén. Decía Howard Zinn, dice: un efecto seguro de la guerra es disminuir la libertad de expresión. ¿Qué quiere decir esto? Lo que hablábamos. Mucha de la gente queremos tener la victoria, pero no queremos abrir ¿qué? La boca. Lo primero que va a hacer el enemigo es callar tu boca y mi boca. Lo primero que va a hacer el enemigo es desanimarte a ti, desanimarme a mí. Lo primero que va a hacer el enemigo es pegarte donde más te duele y donde más me duele. ¿Para qué? Para que nosotros perdamos el enfoque en Dios y entonces seamos presa fácil para el enemigo. Es por eso que nosotros, como empezamos, necesitamos estar en la presencia. Necesitamos identificar de dónde viene la guerra y automáticamente pararla ahí. Si usted y yo no la paramos, créame que su vida espiritual va a ser difícil. Mi guerra espiritual va a ser difícil. Pero si identificamos nuestra guerra, recuerde esto muy bien. Para terminar, su guerra no es contra su hermano. Su guerra no es contra sus hijos. Su guerra no es contra su cónyuge. No es contra ninguna carne y ninguna sangre. Su guerra es contra potestades, gobernantes y ¿qué? Y huestes de maldad en las regiones ¿qué? Celestes. Amén. Si usted identifica eso, automáticamente la victoria es de usted, le garantizo, por parte de Dios. Amén. Diga conmigo: la guerra no es contra carne ni sangre. No es contra mis papás. No es contra mis hijos, ni contra mi cónyuge. Es contra huestes de maldad. Que no se le vaya, hermano. Porque ahorita lo podemos estar diciendo y llegamos a la casa y te dije, pum. Y te dije y otra vez, pum. Y no dije nada, pues otra vez, pum.
Pero es que el hermano dijo que había guerra espiritual, sí, pero no contra mí. Amén. Recuerde eso cuando usted esté en una prueba. Nuestra batalla es contra los aires de huestes de maldad. Llegue a su casa, ame. Llegue a su casa. Mira, hermano, le voy a ser sincero. Con esto, ahora sí, con esto termino. Dijeron predicador. Cuando decimos que terminamos, terminamos. Ustedes se acuerdan de la hermanita Chaparrita que vino una vez aquí a ayudarnos en el aniversario. La Chaparrita que fue su cumpleaños y le trajimos un pastelito. Le llamó el martes. Dije el miércoles, martes. El martes me llamó. El lunes encontraron a su hermanito de 15 años de sobredosis de drogas y muerto. ¿Por qué? Porque el muchachito agarró unas pastillas que a lo mejor no tuvo que haber agarrado. Yo no sé la situación porque no pudo hablar, porque yo no sé, pero agarró estas pastillas, hizo lo que tenía que hacer y al instante los pulmones le pararon de trabajar. A la hora lo diagnosticaron con muerte cerebral y a la otra hora lo diagnosticaron muerto. Lo que yo me pongo a pensar es, estamos tan enfocados en nuestras vidas que muchas veces se nos olvida agarrar a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros propios cónyuges y abrazarlos y decir y bendecirlos y declarar palabras de bendición, de protección sobre ellos, que se nos olvida. Pero cuando viene la muerte, cuando viene la situación, es cuando queremos hacer la guerra espiritual, pero ya para qué. Amén. Tenemos que nosotros identificarlo rápido y parar la obra de maldad del enemigo. Amén.